Eso es. Bueno, hola, ¿cómo andan? Señal de turismo, estamos a creo que 14 de abril, una cosa así. Vamos a arrancar con el práctico 6, que es sobre la noción de límite, una definición que para algunos puede ser nueva, para otros ya debe ser conocida del liceo. Que lo primero que voy a hacer es escribirla porque va a ser una herramienta muy importante del límite y lo van a usar de acá al final del curso una cantidad. Entonces, primero que nada, la notación. Práctico 6. La notación va a ser la siguiente, vamos a poner límite, y en este vamos a poner de qué es la función a la que se le toma el límite, en este caso f de x, se va a decir a qué valor va a tender x, que se indica con x con una flecha, y en este caso vamos a poner p, por poner uno genérico, y luego vamos a decir que esto va a ser igual a un valor a, por facilidad, y esto significa una cosa, vamos a decir que el límite de f de x es igual a con x teniendo a p, si y solo si, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que si x menos p en valor absoluto es más chico que delta, entonces f de x menos a es más chico que epsilon. ¿No? Entonces, esto es como un montón de lenguaje matemático ya, que capaz algunos no están muy amigados con esto, que les sugiero que se amiguen porque si siguen esta carrera van a tener para el rato. Pero ¿qué significa, no? Significa, dado cualquier epsilon, cualquiera, ¿no? Entonces se puede ver como que una persona, un ser omnipotente de afuera, nos da un epsilon. Y nosotros para ese epsilon tenemos que encontrar un delta, que también tiene que ser mayor a 0, tal que si la diferencia entre x y p es más chica que el delta que nosotros elegimos, entonces la diferencia entre f de x y a tiene que ser más chica que epsilon. Entonces, estamos diciendo, me están imponiendo una restricción sobre la distancia entre f de x y el límite de f de x, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que decir es qué tan cerca tengo que estar de p para que la restricción de la distancia de epsilon sobre a se cumpla. Entonces, lo que vamos a hacer es verlo gráficamente ahora. ¿No? Esto va a ser nuestro punto P, esto va a ser nuestro punto A, entonces esto sería el punto PA, digamos, pero que no hay que confundirse porque no necesariamente tiene que ser el punto F de P, ¿no? Pero por acá va a venir nuestra función F, por ejemplo, va a ir hasta ahí, y luego va a seguir por acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Nos van a dar un epsilon. Entonces ese epsilon lo podemos ver de esta forma, ¿no? Podemos sacar el valor absoluto y decir que menos epsilon es más chico que f de x menos a, que es más chico que epsilon. Así es como vamos a sacar, y es bueno que se acostumbren a esto también, el valor absoluto. Si yo tengo epsilon más chico que f de x menos a, con valor absoluto, puedo sacar el valor absoluto, plantear la desigualdad de ambos lados, en un lado negativo y en otro lado positivo. Fíjense que es parte importante de esto que epsilon sea mayor a 0, ¿no? Porque si epsilon pudiese ser cualquier real, yo perfectamente podría decir, no se cumple nunca porque menos epsilon nunca puede ser más chico que algo que es positivo. Entonces, es parte importante de esto, de la definición, que epsilon es mayor que 0 y delta es mayor que 0. Entonces, podemos pasar así, y ahora decimos, podemos pasar esta A, para ambos lados de la desigualdad. Entonces tenemos A menos epsilon es más chico que f de x, que a su vez es más chico que epsilon más a. ¿No? Entonces, ahora, esto es lo que quiero que se fijen. Nos están restringiendo f de x a esta parte. Y lo que vamos a hacer es vamos a marcar dónde quedan esos puntos. Entonces, acá yo tengo epsilon más a, y acá tengo a menos epsilon. Y si yo puedo hacer una línea punteada acá, y encontramos los valores. Capaz que vamos a hacer una función un poco más sencilla que esta.
Vamos a hacer una recta. O algo parecido a una recta, no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, nos están diciendo que f de x tiene que estar en este intervalo, ¿no? En este intervalo de acá, entre estas dos franjas. ¿Y cuándo se tiene que cumplir eso? Cuando nosotros imponemos una restricción que se puede despejar muy parecido a esta, que nos va a quedar p menos delta menor a x menor a p más delta. ¿No? Esta se despeja de esta desigualdad de la misma forma que lo despejamos de acá. Planteamos en el medio, sacamos el valor absoluto y la desigualdad para ambos lados, y luego sacamos el p hacia afuera. Entonces, eso va a significar que esto, x, ¿no? En este eje nos tenemos que situar entre p menos delta y p más delta. ¿No? Entonces, x tiene que estar en esta franja. Entonces, lo que yo estoy asegurando, que en realidad este dibujo no se está cumpliendo, entonces puedo mover esto un poco más hacia acá y así se cumple. P menos delta. Justo. Lo que yo estoy asegurando es, si yo tomo un x que está en esta franja que yo brindo, ¿no? Siempre se va a cumplir que la función f de x va a estar a una distancia más chica que epsilon de a, siendo a el punto al que decimos que está teniendo la función, ¿no? Es decir, la función se tiene que encontrar en este cuadrado. En esta franja no puede salirse, es decir, si esta función tuviera esta forma, este delta no va a servir, ¿no? Porque fíjense que adentro del intervalo de p menos delta, p más delta, tendríamos una parte de la función cuya imagen se separaría más de epsilon, o sea, está a una distancia más grande que epsilon de a. Entonces ahí es que decimos que ese delta no serviría. Pero en realidad no tiene que ser que sirvan todos los deltas, simplemente tengo que encontrar uno. ¿No? Entonces eso va a ser la definición. Intuitivamente lo que van a pensar ustedes, lo que tienen que pensar es, si ellos me dan una distancia en este eje, yo voy a tener que poder encontrar una distancia en este eje tal que la función se contenga toda dentro de la caja. ¿Quedó claro? Porque esto es una idea muy importante y espero que la tengan clara porque si hay preguntas, lo mejor es me la pregunten ahora, así seguimos todos bien. No parece haber dudas. Muy bien, genial. Esta es la definición con x tendiendo a p con un límite a. Pero ahora lo que vamos a ver es que también se van a dar otras dos definiciones. Esto lo dibujo de vuelta. Vamos a tener otras dos definiciones. Que van a ser las siguientes, ¿no? Yo puedo decir que en vez de que x vaya hasta un punto p, que x se vaya hasta el infinito, ¿no? Es decir, que se vaya y siga. Y lo que podemos tener, por ejemplo, es una función que a medida que me voy alejando, ¿no? Se vaya siempre a un mismo punto, ¿no? Siempre se acerca, y va a parecer que en cierto punto va a ser ese valor, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que este valor acá es a, ¿no? Parecería como que esta función se va acercando a cada vez más, y uno podría pensar que el infinito es ese valor. No va a ser el caso, ¿no? Pero esta es la idea que vamos a interpretar cuando decimos un límite cuando x tiende a infinito. Acá lo que vamos a decir es parecido. Para todo epsilon mayor a 0, y acá es cuando vamos a notar un cambio, ¿no? Ahora lo que no podemos imponer estar a una distancia menos de delta del punto P, porque ya no existe un punto P, ahora estamos yendo al infinito. Entonces lo que va a ocurrir es que va a existir un K, ¿no? También mayor a 0. No, perdón. Sí, un K mayor a 0 no genera problemas. Va a existir un K mayor a 0 tal que, ¿no? Y acá lo que va a ocurrir es que vamos a decir, si X es más grande que K, es decir, si yo tomo un X que ya pasó el punto K, que yo elegí, entonces voy a cumplir la restricción de que voy a poder encontrarme a menos de epsilon, ¿no? Entonces ahí voy a decir, si X es más grande que K, entonces f de X menos A es más chico que epsilon.
¿no? Y ahora lo que podemos hacer también es verlo gráficamente, que se resuelve de una forma muy similar a la anterior. Tenemos nuestros ejes. Ahora lo que yo voy a poner es, en vez de una franja en el eje de las X, voy a poner un punto. Y yo digo, a partir de acá, ¿y qué ocurre? Si yo tomo el intervalo, por ejemplo, esto es A más epsilon, y esto es A menos epsilon, y esto es A, ¿no? Lo importante es, la función puede venir por donde quiera, pero una vez que llega al punto K, es necesario que se mantenga entre esta franja. No puede salir, ¿no? Porque yo digo, a partir de K, ¿no? Tengo que mantenerme a menos de epsilon de A. Entonces, lo que ocurre es que esta es la distancia, epsilon para cada lado desde A. Entonces yo tengo que estar siempre en el medio, porque nunca va a poder salir la función de esa caja, digamos, que le imponemos de epsilon. No puede salir de ahí. Entonces, esa va a ser la restricción, que a partir de este K siempre se tenga que contener en esas cajas, que es lo expresado acá. Esto es, no puede salir de esta franja y la imposición de que se cumple para todo X a partir de acá está acá. Y bueno, similar a esa está la otra, la definición. Esta vez no con algo tendiendo a infinito. ¿Qué ejercicio es? ¿Por qué K tiene que ser mayor a 0? En realidad, K tiene que ser, no tiene que ser mayor a 0. Lo que sucede con K es que, ¿cómo explicarlo? Si supongamos que hay un K para el que se cumple que es menor a 0, ¿no? Entonces existe un M menor a 0 que cumple esta definición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? K va a ser mayor a M porque K es más grande que 0. Y como M es menor a 0, por transitiva puedo hacerlo acá, ¿no? Se cumple esto. Y yo voy a tener que, si X es más grande que K, que es el que yo digo mayor a 0 porque elijo, entonces también va a ser mayor que M. Entonces se va a cumplir. Entonces es por eso que en realidad tomar un K mayor a 0 no va a afectar, porque si existe alguno menor a 0 que cumpliera la condición, el K también lo cumple. Entonces es por eso, Victoria, ¿no? Sirve para eso. Y en realidad también sirve para cuando uno toma menos infinito acá, porque lo que se hace es, con esta misma definición, se toma, si yo pongo menos infinito acá, lo único que cambia es K más X más chico que menos K. Y la definición es exactamente igual. Entonces, por eso se toma K como un mayor a 0, porque también es similar a como el delta es mayor a 0. En realidad lo que se busca es una similitud, una coherencia entre las ambas definiciones. Y bueno, el otro tipo que nos falta ver es el de cuando un límite es infinito en un punto P. Que ahora lo que vamos a tener es, en vez de nuestro epsilon, que nos es dado, dicen para todo epsilon, ahora lo que vamos a tener es para todo m mayor a 0. ¿No? Lo de m mayor a 0 cumple lo mismo que acabo de explicar recién. Podría tomarme uno menor a 0 y también se va a cumplir, pero este sería más fuerte, es una condición más fuerte que uno menor a 0. Pero bueno, para todo m mayor a 0 tiene que existir un delta mayor a 0, tal que si x menos p es menor que delta, entonces f de x es más grande que m, ¿no? Entonces, ahora lo que nos están diciendo es, si yo busco un valor m, vos me tenés que dar un intervalo en el cual todos estos puntos de la función van a estar por arriba. Es decir, el m va a ser como una barra a saltar, y yo voy a decir, bueno, si tomás los puntos en este intervalo, que puedo hacerlo tan chico como yo quiera, entonces todos los puntos van a estar por arriba de esa barra. Gráficamente es algo fácil de ver, ¿no? Yo voy a dar un intervalo P menos delta, P más delta, y ahora lo que van a dar es el valor de m, ¿no? Y lo que es importante ahora es, si la función
está, o sea, para los puntos que están entre P menos delta y P más delta, sí o sí tienen que estar arriba de esta M, ¿no? Pero para cualquier M. Es decir, si yo tomo esta M, por ejemplo, hay una función de ese tipo, si yo tomo esta M, encuentro este delta que lo cumple. Pero si yo tomo una M más arriba, capaz que tendría que tomar un delta más chico para que todos los puntos queden por arriba, ¿no? Esos son los tres tipos de límites que además hay que distinguir. Luego también puedes tener infinito en ambos lados, que en realidad es una combinación de lo que vimos, ¿no? Voy a tener un m mayor a 0 y voy a tener un k mayor a 0, tal que si x es más grande que k, entonces f de x es más grande que m. Eso es lo que va a suceder. Entonces, los tres tipos son con números, como el límite y a lo que tiende, y luego con infinitos a donde se tiende y como valor del límite. ¿Queda alguna duda acerca de eso? Genial. Permiso que me cocino. Y ahora sí vamos a empezar con el práctico, ahora que ya tenemos esas definiciones que vimos, ¿no? Y con los primeros dos ejercicios lo que está pidiendo es algo bastante gráfico, lo que quieren que vean. Entonces, primero dice determinar los límites que se piden para las funciones g de x cuya gráfica se muestra. Voy a dibujar la gráfica rápidamente. Entonces, esta gráfica tiene esta forma. En ese punto, bueno, me punto hasta acá. Acá tiene un valor. Hasta el 1. Y hasta el 0. El 0 tiene un valor por acá. Y acá subir unas vueltas hasta acá. Más o menos así, ¿no? Y en realidad lo que nos piden es decir cuánto vale, cuánto es el límite, o si existen o no, en ciertos puntos, ¿no? Entonces los puntos que nos piden va a ser en el -1, en el 0, en el 1 y en el 2, ¿no? 0, este es el 1, y el 2 está por ahí. Por acá. ¿No? Entonces, nos vamos a manejar con la idea esa del gráfico que vimos recién, junto a la definición del límite, ¿no? Nos preguntan primero en el 1. Nos preguntan si existe el límite en el 1. Entonces, lo primero que habría que conseguir es un candidato al límite. Entonces, lo que sucede es que en -1 la imagen de la función es 0. Está representado por este punto de acá, ¿no? Pero también la función llega hasta acá arriba, pero acá en -1 cambia a 0. Acá la función va creciendo, es como si la hubiéramos definido por partes, donde entre -2 y 1 tiene la ecuación de esta recta, y en -1 va a tomar el valor de 0. Entonces, primero habría que conseguir un candidato, y los dos candidatos que existen acá son 2 o 0. Entonces, pensamos primero en el 2 y decimos, ok, ¿cuál podría ser? Tendríamos que tomar un epsilon genérico, ¿no? Y diríamos, bueno, acá voy a tomar un 2 menos epsilon y un 2 más epsilon. Y tendría que ver si puedo conseguir un delta para que la función se mantenga en esa franja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo, bueno, voy a tomar un delta por acá, -1 menos delta, -1 más delta, y lo que sucede es que la parte entre -1 y -1 más delta ya está definida como 0, ¿no? Toma este valor de acá abajo. Entonces, mientras que el epsilon que se tome sea más chico que 2, es decir, si yo me tomase un epsilon con un valor de 3, por ejemplo, tendría que tomar desde -1 hasta 5
con un epsilon de 3. Esto epsilon igual a 3. Ahí va. Más o menos. Si yo me tomase un epsilon de 3, tendría que fijarme que la imagen se construya entre 5 y 3. Y que sería bastante lógico, ¿no? Porque este delta, por ejemplo, serviría. ¿Por qué? Porque la imagen de la función acá, que es 0, está entre menos 1 y 5. Y la imagen que está acá, que se aproxima al valor 2, también está entre 5 y menos 1. Pero en el momento que se tome un epsilon más chico, es decir, un epsilon, por ejemplo, 1, que tomaría el valor acá, si no me equivoco, sí. Si se tomara un epsilon 1, con epsilon igual a 1, que iría desde acá hasta 3, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ya tengo esta parte de acá. Entonces, para probar que no existe ese límite, yo solo tengo que encontrar un epsilon que ya rompa la definición, ¿no? Por ejemplo, en este caso tomamos epsilon 1 y vemos que en esta franja no hay un delta que contenga toda la imagen de la función en esta franja, ¿no? Porque si yo tomo cualquier delta, la imagen va a ser 0 para la derecha del menos 1. Entonces, lo que termina sucediendo es que no existe ese límite, se va a decir. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir la definición. Si yo tomo un epsilon 1, no existe un delta que cumpla. Entonces, ese es como el juego que tienen que buscar. Para probar que no existe el límite, ustedes solo basta con que encuentren un epsilon para el cual no encuentran ningún delta correspondiente. Y para probar que existe, lo que van a tener que hacer es poder encontrar un delta dado cualquier epsilon. Entonces eso es lo que van a hacer más adelante en unos ejercicios que les prueba de demostrar la existencia del límite. Van a tener que decir, ok, tomando un epsilon genérico, yo voy a encontrar un delta que me garantiza que funcione con eso. ¿No se puede hacer por izquierda y por derecha? ¿Sí? Se puede hacer. En realidad lo hice de esta forma porque siguiendo el sentido de las notas, la definición de límite por izquierda y por derecha viene más adelante. Entonces, en realidad decidí hacerlo de esta forma. Pero se puede hacer por izquierda y por derecha también. Si uno tomase el límite por derecha, vería que el valor es 0, y tomando el límite por izquierda, vería que el valor es 2. Entonces lo que termina sucediendo es que no se puede definir el límite porque para que exista el límite, eso es algo que, si no me equivoco, se ve después, para que exista el límite tienen que coincidir los límites laterales. Bueno, en realidad, el resto de las partes del ejercicio 1 les piden más o menos lo mismo, les va a pedir hacer lo mismo en el punto 0, en el punto 1, y en el punto 2. De eso es el que considero que vale un poco la pena, es el punto 1. Así que vamos a verlo. Porque algo que me olvidé de comentarles con las definiciones del límite es que el punto que tiene que tomar que cumpla f de x menos a es menor a epsilon es con el distinto de p, ¿no? Es decir, no importa el valor de f del punto P, solamente importa todos los puntos que lo rodean, tan cerca como se puedan tomar. Pero en realidad, esto no se tiene por qué cumplir para el punto P. En realidad es lo que vamos a ver en el caso de acá. Vamos a ver que yo tomo, por ejemplo, el epsilon de cualquier valor, entonces se puede tener 0 más epsilon y 0 menos epsilon, ¿no? Por la parte de 0 menos epsilon no va a haber ningún problema, porque la función nunca pasa por abajo del eje de las x. Y para la parte del 0 más epsilon, yo puedo ver que puedo encontrar estos dos puntos, ¿no? Cuya imagen se va a encontrar siempre acá adentro, ¿no? Entonces, lo único que tendría que hacer yo es poner al delta como, este va a ser 1 menos delta, y esto es 1 más delta. Solo tendría que despejar el delta de esta igualdad, ¿no? Porque esto lo que está diciendo acá es f de 1 menos delta es igual a 0 más epsilon, que también es igual a f de 1 más delta, no importa. Pero lo que yo tendría que hacer acá es despejar el delta, y ahí tendría un delta en función de epsilon. Yo tendría que hacer delta, 1 menos delta, es igual a la función inversa de f, aplicado en 0 más epsilon,
y luego digo delta es igual a 1 menos la función inversa aplicada en epsilon. Y ahí despejaríamos un valor de delta que sirve, digamos, para epsilon. Para cualquiera sea. Ya está por terminar. Bueno, entonces ahí encontraríamos un delta que sirve para cualquier epsilon. Sea cual sea. Lo que va a suceder después, más adelante, es vamos a encontrar que capaz no existe la función inversa. Entonces eso no nos va a permitir hacer esto tan fácilmente y se van a tener que llevar a cabo otras herramientas que van a ayudar al cálculo del delta en función de epsilon. ¿Quedó alguna duda? No entendí lo de la inversa de f. No es algo para prestar mucha atención. Básicamente, lo que va a ocurrir es que acá van a tener una función que depende de delta. Y acá van a tener algo que depende de epsilon. Lo que van a buscar hacer es expresar, por ejemplo, supongamos que f es x más 2, ¿no? Cuando yo tomo esta parte de acá de f de 1 menos delta, voy a tener f de 1 menos delta es igual a 1 menos delta más 2. Y como vemos acá, estamos diciendo que eso, 1 menos delta más 2, que es la imagen, es epsilon. Esto sería igual a epsilon, ¿no? Y a mí lo que me interesa es conseguir el delta que le corresponde al epsilon. Entonces yo diría, bueno, si 1 menos delta más 2 es menos delta más 3, puedo decir menos delta más 3 es igual a epsilon, y de ahí digo, delta es igual a epsilon menos 3 por menos 1, 3 menos epsilon. Y ese delta serviría. ¿Por qué? Porque yo veo que la imagen de 1 menos delta sería el valor de epsilon al que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer es encontrar el delta que le corresponde a ese epsilon. Esto fue un ejemplo, ¿no? Esa función ni siquiera se acerca a esta. No lo tomen como regla, pero eso es, digamos, es lo de encontrar la inversa, ¿no? Fue el hecho de tomar f de 1 menos delta y encontrar cómo se expresaba delta en función del epsilon, partiendo de aplicar una función a delta. Pero bueno, ¿quedó alguna duda? Si no, seguimos a lo que ya es encontrar otros valores de delta. Genial. El siguiente ejercicio es lo que es el ejercicio 3 ya. El 2 es algo bastante sencillo, les pide... bueno, vamos a hacer alguno del 2, pero es sencillo. Es explicar por qué no existen los límites en ciertos casos, ¿no? Entonces yo tengo mi función. Y vamos a hacer así, este es el punto. Y esto viene constante. ¿No? Es una función que viene valiendo 0. En 0 va a tomar un valor que es 2. Y luego va a ser una especie de cuarto de circunferencia de radio 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos el límite en 0, ¿no? Nos dice demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no es 2. Y ahí lo que se tienen que guiar fue, como les había dicho antes, para demostrar esto, para demostrar que no se cumple esto, es decir, límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a 2, es lo que habíamos planteado al principio de la clase. Para todo epsilon mayor a 0 existe delta, bla, bla, bla. Para encontrar que esto no se cumple, el opuesto de un para todo es existe 1. Entonces yo tengo que encontrar un epsilon, tengo que decir, existe epsilon tal que para todo delta que yo tome, epsilon mayor a 0, existe epsilon mayor a 0 tal que para todo delta que yo tome, si yo digo que x menos p es más chico que delta, entonces f de x menos a
es más grande que epsilon. Esto es la negación del límite. Porque antes decíamos, para cualquier epsilon encuentro un delta tal que si la distancia es menor que delta, entonces estoy tan cerca como quiero. Ahora estamos diciendo lo opuesto. Yo puedo encontrar un delta, con uno me alcanza, tal que sea un epsilon, perdón. Yo puedo encontrar un epsilon, con uno alcanza, sea cual sea, pero tiene que ser uno, tal que para todo delta que yo tome, se me ocurra cual se me ocurra, no importa qué tan restrictivo sea, si x menos p es menor que delta, es decir, estoy tan cerca como quiera de p, igual se va a ocurrir que la distancia entre f de x y a es más grande que epsilon. Entonces, acá, por ejemplo, cualquier epsilon menor a 2 va a cumplir la definición. Entonces, por ejemplo, voy a tomar epsilon igual 1, ¿no? ¿Y qué tendría acá? Tendría 1 y 3, serían los valores de 2 más epsilon y 2 menos epsilon. Y yo tendría que, bueno, para cualquier delta que tome, se va a cumplir, ¿no? Que está, lo de esta parte de la función, va a estar, digamos, entre 3 y 1. Porque mi circunferencia arranca por acá, entonces, con cualquier delta que yo tome no voy a tener problema. Pero cualquier delta que tome de este lado, digamos, del plano, ahí sí vamos a tener problemas, porque la imagen de la izquierda del eje y de las Y va a ser 0. Pero 0 es más chico que 1. Es decir, no cabe en el rango, porque no entra en 1, 3. 0, pues está acá abajo. Entonces, con este epsilon que encontramos, que vimos que no cumple la definición, ya podemos decir, perfecto, el límite no existe, o no existe o no es 2. Eso es lo que podemos asegurar. ¿Quedó bien eso? ¿Se entendió? Porque lo importante es eso, ¿no? La definición dice para todo epsilon, y acá lo que estamos anotando es, existe un epsilon que ya asegura que no se puede cumplir la definición. Genial. Pasamos al 3 ahora sí. ¿Qué son? Quedan 3 minutos, sí. Hacemos como siempre, cuando se acaba yo la arranco de nuevo y seguimos. Bueno, pasamos al ejercicio 3, que voy a empezar a explicar y queda para la siguiente parte del video. Pero nos dicen, para las funciones f y los puntos a que se indican a continuación, encontrar el L perteneciente a los reales y un delta mayor a 0, tal que f de x menos L es menor a epsilon. Es decir, encontrar L y delta, tal que si f de x menos L, no, no, tal que f de x menos L es menor a epsilon para todo x que es x menos a es menor a delta. Esta es otra forma de hacer lo que yo me había olvidado de decirles al principio. Una cosa que se tiene que cumplir es que el límite acá es A, no es P. Tiende a A, no a P. Cuidado con eso. Pero una forma de excluir el punto al que se tiende es diciendo que la diferencia, es decir, x menos A menos x menos A, tiene que ser mayor a 0 y menor a delta, ¿no? Al imponer que sea mayor a 0, ya se excluye al punto A como uno de los posibles candidatos, porque si no, siempre se podría decir que el punto A, si tiene un valor distinto a lo que sería el límite, ya siempre sería la excepción a la regla. Si yo tuviese algo así, la función que viene acá, y acá toma otro valor, este punto siempre serviría para romper la definición del límite, porque el límite diría que viene hasta acá, pero como este punto queda fuera del margen de epsilon, siempre... Bueno, como les decía,
Esto es exigir que el valor absoluto de x menos a sea mayor a 0 es una forma de excluir el punto A de la definición del límite, ¿no? Porque como habíamos visto, como les muestro acá, si en el punto A f tuviera un valor que, por ejemplo, se despegara así de la función, entonces el límite ya podríamos decir que nunca existe. En realidad, lo que nosotros queremos es que, aunque no exista, o aunque tome un valor diferente, por ejemplo acá, nosotros lo que buscamos es que, de igual forma, podamos definir el límite. Porque si tenemos una función que en realidad es, digamos, va así hacia un punto, ¿no? Por ambos lados. Pero acá no vale nada. Es decir, por ejemplo, una función x sobre x, que al principio ustedes pueden decir esa es la función constante 1. Al yo definirla como x sobre x, lo que les estoy garantizando es que el 0 no puede existir. Porque 0 sobre 0 no va a ser algo que se define. Pero si ven la gráfica de la función x sobre x, es una cosa así, ¿no? Con el valor 1, la gráfica de x sobre x es una recta. Pero en 0 no va a existir, porque sería 0 sobre 0 y 0 sobre 0 no se puede definir. Entonces, una cosa como x sobre x se busca que en realidad tenga el valor de 1 como límite en todos los lugares. Pero no lo podría tener en 0 porque en 0 no existe esa imagen. Si no exigiéramos que x no pudiese ser a. Pero entonces, como vamos a exigir que x no puede ser a, las funciones como x sobre x van a estar a salvo, digamos, y van a poder definirse su límite en puntos donde quizá no se podría definir normalmente. Bueno, volviendo al ejercicio, creo que me derivé un poco. El ejercicio pide encontrar L y delta tal que f de x menos L sea menor a epsilon para todo x que cumpla que x menos a es menor a delta y mayor a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecemos con el C. ¿No? El C define f de x como raíz de x cuadrado más 1. Y el punto en el que queremos buscarlo es en el punto a igual 0. Entonces, acá el concepto se ayuda bastante con una gráfica, ¿no? ¿Qué forma tiene la función raíz de x cuadrado más 1? Y si alguno se acuerda capaz, es una semicircunferencia, ¿no? No es una semicircunferencia. Es una cosa... ¿Cómo es? Disculpen. Es una cosa que se parece a una recta, pero que en realidad más cercano al origen tiene una deformación. Pero bueno, no importa eso. Acá nos piden, en el punto a igual 0, encontrar un delta para un epsilon. En particular en este ejercicio les dan unos epsilon, le dicen 10 a la menos 2, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 10. Yo no creo más oportuno despejarlo para un epsilon genérico y si les piden el valor podrían sustituir en la fórmula que les va a quedar para el delta el epsilon genérico y ya está. Pero entonces lo que quiero que vean es lo siguiente. Primero habría que encontrar un candidato al límite, ¿no? Un candidato a esta L, digamos. ¿Y qué es lo primero que se debería ocurrir? Es, bueno, fijemos en el punto 0 qué valor va a tener la función como para orientarnos por ese lado. La función de raíz de x cuadrado más 1 va a tener en particular el valor de 1. Entonces, supongamos un L igual 1 y veamos ahí si funciona, si podemos cumplir la definición que se nos da. Entonces, vamos a tomarnos un epsilon acá, es decir, un 1 menos epsilon, y acá vamos a tomar un 1 más epsilon. Y decimos, ok, tenemos que encontrar el valor que corresponde. Y lo primero que decimos es, bueno, si fijamos, lo que importa es que a la izquierda de este punto, es decir, a la izquierda de acá,
tiene que estar adentro de la franja y a la derecha de este otro punto. Entonces, lo que se deberían dar cuenta es que nuestros primeros candidatos son las preimágenes en el punto 1 menos, o sea, la preimagen de 1 menos epsilon y la de 1 más epsilon. Es decir, ¿a qué punto cuando lo transformo yo consigo esto? ¿Por qué? Porque si yo tomase como el primer encuentro de la recta de 1 más epsilon, si yo tomase, lo proyecto hacia abajo y este es mi delta, es decir, este es mi 0 más delta, entonces queda claro cómo cumpliría, ¿no? Porque todo esto de acá, como nunca se encontró antes con la recta del 1 menos 1 más epsilon, tenés razón. Sí, esto queda... ¡Pah! Queda así, ¿no? Queda una cosa así. Decime que al final algo basta. Creo que es algo así. Perdonen, a veces uno se confunde. Sí, claro. Bueno, vemos algo así, ¿no? Entonces, lo primero que se les tiene que ocurrir es que el candidato para hacer nuestro delta va a ser la imagen de el primer encuentro de la recta 1 más epsilon con la función hacia la derecha, ¿no? Porque si yo tomo el primero, me garantizo que antes de este encuentro, nunca esta recta se escapó por arriba, porque si no, la recta de 1 más epsilon se la habría encontrado. Entonces, como yo tomo esto, yo puedo afirmar que acá abajo, esto sería un 0 más delta que serviría. Entonces, tendría que averiguar qué delta cumpliría que su imagen sería 1 más epsilon. Entonces yo tomaría, ok, f de delta, es decir, f de 0 más delta, que en este caso es delta, ¿a qué sería igual? Yo quiero que sea igual a 1 más epsilon. Y en particular, ¿qué es f de delta? Se puede calcular. Diríamos que es la raíz cuadrada de delta al cuadrado más 1. Y esto afirmamos que es igual a 1 más epsilon. Decimos, bueno, esto lo podemos despejar. Entonces, al poder despejarlo, decimos, ok, delta al cuadrado más 1 es igual 1 más epsilon al cuadrado, que queda epsilon al cuadrado, más 2 epsilon más 1. Y bueno, luego lo que nos resta hacer es delta es igual a este 1 se va con este otro, y podemos pasar la raíz cuadrada. Entonces tenemos la raíz cuadrada de epsilon al cuadrado más 2 epsilon. Más o menos. Como necesariamente delta es un valor mayor a 0, se tomarían siempre los módulos. Es decir, yo a esto le haría delta es igual valor absoluto de raíz de epsilon al cuadrado más menos raíz de epsilon al cuadrado más 2 epsilon. Entonces, por eso, en realidad, la opción de delta igual menos epsilon la descartaríamos, porque no es algo útil. Nosotros buscamos un delta positivo. Entonces, acá tenemos un delta. Pero si se fijan en la forma que tiene la función, 1 más epsilon también se encuentra con la función por el lado de la izquierda, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es, tendríamos que fijar que acá tendríamos nuestro 0 menos delta. Y haríamos un razonamiento análogo. Como delta acá aparece al cuadrado, tomar menos delta o delta no cambia, no cambia. Entonces, en realidad, si yo hiciera la misma idea que de ahí, yo diría f de menos delta es igual a 1 más epsilon. Entonces digo que está raíz de delta al cuadrado más 1 es igual a 1 más epsilon, delta es igual a raíz de epsilon al cuadrado más 2 epsilon. Sería algo así, el razonamiento análogo, y tomamos este delta. Y acá tendríamos dos deltas distintos. Delta 1, por este lado. Acá tendríamos un delta 2. 2, 2, 2. Bueno. Y ahora tendríamos que encontrar un delta definitivo. La forma más fácil de hacer esto, si tenemos muchos candidatos, les decimos, tomamos el menor de todos ellos. Entonces, podríamos definir el delta, en este caso, como igual al mínimo
del conjunto, en este caso, delta sub 1, delta sub 2, que, o sea, ahora son el mismo, entonces no genera dificultad. Acá como vemos que la parte de 1 menos epsilon nunca se va a cortar con el gráfico, es decir, que por la parte de abajo, digamos, cuando yo hago el menos epsilon, esa parte del intervalo no genera dificultad, porque nunca se va a encontrar con el gráfico, es decir, siempre está contenido por arriba de él. Es decir, al no cruzarse nunca con la función f, la recta 1 menos epsilon asegura que la función siempre está por arriba. Y al estar siempre por arriba, es decir, nunca se escapa por esta recta, entonces no tenemos que preocuparnos, podemos quedarnos con esta restricción. Y el delta que vamos a tomar es el mínimo de estos dos. Como son el mismo, no importa, podemos decir que es delta, y fíjense que ahora tenemos algo que se cumple, ¿no? A mí me dan un epsilon, y yo puedo conseguir este delta, que cuando le hago la imagen, ¿no? Desde acá, o sea, si x menos a es más chico que delta, es decir, si estoy en esta franja, f de x menos L, en este caso L es 1, f de x menos L es más chico que epsilon, es decir, siempre me encuentro en este intervalo, siempre estoy por acá. ¿Está? ¿Por qué es que tomamos el mínimo? Porque supongamos que son distintos, en este caso no lo son, pero pueden ser valores distintos, ¿no? Y yo tengo que, bueno, gráficamente, capaz lo puedo explicar un poco mejor. Supongamos que yo encuentro, permíteme pensar una función que me deje explicar esto. Acá tengo epsilon, acá tengo menos epsilon. Voy a hacer así. ¿No? Supongamos que tenemos una función así y a mí me dieron un epsilon y yo estoy buscando el delta. Si yo voy, por ejemplo, por la parte de arriba buscando el delta 1, bueno, digo, está bien, el delta 1 debería estar por acá, ¿no? Más o menos. O sea, haríamos la misma técnica para encontrar el valor de delta 1, pero concluiríamos que sería por acá. Pero, si después hacemos el mismo razonamiento para la parte menos epsilon, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos que el delta 2 está por acá, ¿no? El mínimo de los módulos, o sea, si quieren, mínimo de valor absoluto de delta 1, valor absoluto de delta 2. Para que no haya confusiones, porque los deltas tienen que ser siempre positivos, ¿no? Entonces, fíjate que acá yo encontré un delta 1 cuyo valor absoluto es mucho más grande que el del delta 2. Pero, ¿qué ocurre? Si yo sé que la restricción que impuse, ¿no? Es decir, entre epsilon y menos epsilon, se cumple del delta 1 hacia atrás, digamos, hacia el punto, que en este caso es 0, pero hacia el A, hacia este A sería, como sé que se cumple del delta 1 hacia el A, se va a cumplir para cualquier número menor al delta 1. O sea, si yo tomase un delta 3 acá, como su módulo es más chico que el de delta 1, pero no es un módulo, no es, digamos, no zafa el delta 2, no tomo un delta 3 por acá. Esto no lo hago, tomo un delta 3 que está más a la izquierda del delta 1, pero a la derecha del delta 2, también va a cumplir la propiedad, ¿no? Porque es decir, está por abajo del epsilon. Entonces, por eso es importante quedarse con el mínimo. Porque yo sé que si impongo, digamos, cada uno de estos, delta 1 y delta 2, es una restricción. ¿Y con cuál me tengo que quedar? Con la más estricta de las dos. Y la más estricta sería el que está más cerca, el que me dice el intervalo que puedes tomar es el más chico. Entonces, por eso, si yo tengo dos opciones, me quedo siempre con la menor. ¿Quedó claro entonces? Entonces, esto es algo bastante común. Si ustedes hacen algo que no queda simétrico, en este caso el delta 1 y delta 2 son el mismo, o sea, no genera problemas. Pero si hacen algo que no es simétrico, entonces ahí sí lo importante es quedarse con la restricción más, con lo que más restrinja. Es decir, voy a tener que exigir que x menos a sea lo más chico posible, porque siempre puedo achicar, pero en realidad agrandar es algo que no se puede hacer fácil, porque capaz que si agrando,
voy a encontrar que no cumple la condición del epsilon. Pero si yo encuentro un delta para el cual ya cumple la condición, cualquier delta menor también lo va a cumplir, ¿no? Porque digamos, si yo sé que cumple una condición f de x menos L menor a epsilon para todo x, y supongamos acá un delta 1, ¿no? Para todo x, tal que 0 menor a valor absoluto de x menos a, menor a delta 1, yo puedo tomar un delta 2 más chico que delta 1 y digo, bueno, entonces acá lo que digo es 0 menor que x menos a menor a delta 2. Pero como esto es menor a delta 1, la condición de antes se sigue cumpliendo, ¿no? Porque esto me exige que x menos a sea menor a delta 1. Pero como yo ahora lo hice menor a un delta 2 más chico aún, puedo decir que esto se sigue cumpliendo. Porque sigue siendo menor a delta 1. Bueno. Seguimos entonces. A menos que haya quedado alguna otra duda. No entendí cómo hallaste L. En estos momentos, L en realidad no es algo, digamos, que haya un método para hallar. Ustedes van a tener que ver la función y va a ser algo bastante claro para ustedes, ¿no? Tipo, si yo tengo una función que toma una forma así, ¿no? Me piden hallar el L acá, en A. Y esto, por ejemplo, digamos que es 3, ¿no? Ustedes ven que esto tiene la forma de 3. Y en particular, si la función es algo que ustedes no, que el curso no da todavía, que se llama continua, f de A es 3, digamos. O sea, ustedes tienen que buscar lo que sería lógico que valiera f de A. Es decir, si la función tiene esa forma, ¿no? Capaz que mejor. Si la función tiene esta forma, y nada vale, ¿no? Ustedes tienen que inclinarse a que L sería 3. Porque, o sea, no tendría mucho sentido que yo tenga una función así y yo digo, bueno, L es menos 1. Porque se van a dar cuenta que se están alejando de la recta, por como lo vean. Un buen candidato suele ser f de A, ¿no? Porque yo digo, es como que lo que completa la recta, la curva, la forma que tenga. Pero si f de A, por ejemplo, si f de A está por acá arriba, si esto de acá es f de A, ustedes tienen que ver y decir, bueno, ¿cuál sería el valor lógico de f de A? Porque ya esto es como un salto hacia arriba que no tiene mucho sentido. Tendrían que ver cuál es el valor que debería tener A para que esto fuera un trazo continuo y no diera saltos. Porque si no, yo para trazarlo tendría que venir, escribir acá y seguir. Ustedes tienen que buscar y decir, bueno, ¿qué sería lo que tendría sentido que esto lo hiciera una recta sola? Y sería, en este caso, A3. Entonces, en el caso que vimos recién, era algo lógico tomar la imagen de 0, ¿no? Entonces, raíz de 0 al cuadrado más 1 era igual a 1. Entonces, por eso tomé el igual 1. En otros casos, eso no va a servir. No va a servir decir, bueno, evalúo la función en el punto y veo cuánto vale. Pero para los primeros casos eso va a ser una muy buena técnica. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Si la función, por ejemplo, tiene un salto acá, apelen a la razón no, a su conciencia, ¿no? Es algo bastante visual, y con esto van a ver cómo podrían encontrar un valor de L. Pero sí, no es algo que lo hallen, es algo que ustedes determinen y ven si cumplen la definición. Si lo que les sucede es que no cumplen la definición, pueden probar con otro L, ¿no? Pero en realidad el candidato L es algo claro, no es algo que quede como a decisión de cada uno. Bueno, el resto del ejercicio 3 es todo de la misma forma, plantea funciones, ustedes pueden ver gráficamente y deciden buscar cuál es el delta que sirve. Y ahora vamos a lo que es la mayoría de esta clase, que es el ejercicio 4, que es donde empezamos a ver todo el teórico y las propiedades que nos van a dar los límites. Entonces, el ejercicio 4 nos dice, tenemos dos funciones f y g, tal que el límite de f de x, vamos a ir más grande, el límite
de f de x cuando x tiende a p es igual a y a su vez el límite cuando x tiende a p de g de x es igual a b, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Tienen que tener en mente la definición. Esto es, para todo epsilon mayor a 0 existe delta tal que si x menos p es menor a delta, entonces f de x menos a es menor a epsilon. Voy a escribir por acá el de f y el de g en realidad. ¿Se acuerdan? Lo pueden escribir ustedes, pero esto sería para todo epsilon mayor a 0. Y acá lo que voy a hacer es poner epsilon sub f, porque voy a estar refiriéndome, tendríamos una definición para cada uno. Voy a escribir el de f y luego el de g lo pueden sacar, lo pueden hacer por análogo. Epsilon sub f mayor a 0 existe delta sub f mayor a 0 tal que. Lo pueden escribir como lo hacía antes o como vimos en otro ejercicio, para todo x, tal que 0 es menor a x menos p, que es menor a delta sub f, se cumple que f de x menos a es menor a epsilon sub f. ¿Está? Esa sería la definición. Y ahora vamos a trabajar la parte A, es algo bastante sencillo y además puede verse como consecuencia de la parte B. Entonces vamos a hacer la parte B directamente. Donde nos dice verificar, dice probar, perdón, que el límite cuando x tiende a p de f de x más g de x es igual a más b, ¿no? Entonces, acá como les dice probar esto, y la herramienta que tienen es la definición de límite, es lo que vamos a tener que aplicar, es la definición de límite. Entonces, si límite de f de x más g de x es igual a más b, ¿qué queremos ver? Queremos ver para todo epsilon mayor a 0, existe delta tal que si a más b menos p es menor a epsilon, no, si x menos p es menor a delta, entonces f de x más g de x menos a menos b es menor a epsilon, ¿no? Todo eso es algo que se va a escribir mucho, entonces decimos, para todo epsilon mayor a 0, existe delta mayor a 0, tal que para todo x, el cumple que 0 es menor a x menos p menos delta, entonces, lo voy a escribir acá abajo, decimos f de x más g de x menos a más b es menor a epsilon, ¿no? Y ahora tenemos que manipular esto con esto como nuestra hipótesis. Nosotros sabemos que esto se cumple, sabemos que el límite de f de x es a, el de g de x es b. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos para verificar esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a manipular este término, ¿no? Decimos, el valor absoluto de f de x menos g de x menos a más b, lo voy a escribir de otra forma. Perdón, es un más. Perdón. F de x menos a, voy a poner primero, más g de x menos b. Esto es lo que queremos ver que es menor que epsilon. ¿Y qué vamos a tomar? Vamos a decir, bueno, desigualdad triangular, y vamos a separar esto en dos términos distintos. La desigualdad triangular nos dice que esto es menor o igual a f de x menos a más g de x menos b. ¿No? Y en particular, ¿qué tenemos? Sabemos que para cualquier epsilon que nosotros dispongamos ahora, como sabemos que esto es verdad, nosotros podemos elegir el epsilon. Y sabemos que una vez elegido ese epsilon, existe un delta tal que se va a cumplir que f de x menos a es menor al epsilon que elegimos. Entonces, ahora yo voy a tomar el epsilon sub f igual a epsilon sobre 2. ¿A qué epsilon? A este, ¿no? Porque al comenzar el ejercicio nos dan un epsilon genérico, digamos, y nosotros tenemos que ver que podemos encontrar un delta que cumple la definición, ¿no? Entonces, dado ese epsilon, horrible, dado ese epsilon, tenemos que encontrar, lo que podemos usar, digo, es epsilon sub f y epsilon sub g. Entonces voy a tomar epsilon sub f igual a este epsilon sobre 2 y epsilon sub g igual al mismo epsilon sobre 2, ¿no? Entonces lo que sucede es que
existe un delta sub f que me garantiza que esto sea menor a epsilon sub f, es decir, epsilon sobre 2, y un delta sub g que me garantiza que esto sea menor a epsilon sobre 2 también, que es el epsilon sub g que definí acá. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Para todo x más chico, perdón, para todo x, tal que la distancia entre x y p, bueno, perdón, tal que, para todo x, tal que 0 es más chico que la distancia entre x y p, y que esto sea menor a el mínimo de delta sub f y delta sub g, ¿no? Cuando yo tomo que x sea más chico, que la distancia entre x y p sea más chico que cualquiera de estas dos, o sea, la más chica de esas dos, voy a poder usar estas definiciones, ¿no? Y yo sé que f de x menos a es más chico que e sub f, ¿no? Entonces, ahora lo que puedo decir es f de x menos a más g de x menos b, esto va a ser menor a ¿qué? A epsilon sub f y epsilon sub g, respectivamente. F y g, perdón. Epsilon sub f más epsilon sub g, que esto a su vez es igual a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Entonces, si sigue la cadena de razonamiento que tenemos, lo que queríamos probar era que f de x más g de x menos a más b es menor que epsilon. Entonces, reordenamos esto para poder usarlo de una forma más amigable. Luego, por desigualdad triangular tenemos esta desigualdad. Por la definición del límite de f y de g, podemos encontrar delta sub f y delta sub g que nos permiten decir que f de x menos a es menor a epsilon sub f y g de x menos b es más chico que epsilon sub g. Entonces, si yo tomo x más chico que ambos, ¿no? Voy a poder usar ambas desigualdades al mismo tiempo. Entonces, puedo escribir esta desigualdad como la suma de epsilon de f más epsilon de g, que yo los tomé como epsilon sobre 2 cada uno. Entonces, termina quedando epsilon, ¿no? Entonces, la desigualdad de esta, viene esto, acá podemos poner un asterisco, capaz. Porque esto sigue acá, ¿no? Entonces, estos de acá son iguales. Ven que es más chico que epsilon sub f, epsilon sub g, que es epsilon. Entonces yo lo que terminé diciendo es que f de x más g de x menos a menos b es más chico que epsilon, que es lo que quiero demostrar, ¿no? ¿Queda alguna duda acerca de eso? ¿Por qué puse epsilon sobre 2? ¿No? Fíjate a Julieta. Fíjate, Julieta, que la definición del límite me permite elegir cualquier epsilon, ¿no? Porque antes, cuando uno quiere probar un límite, cuando yo quiero decir, por ejemplo, el límite de f de x es tal cosa, uno tiene que poder brindar un delta para cualquier epsilon que se le pregunte, ¿no? Pero lo que sucede ahora es que a mí ya me están afirmando que para cualquier epsilon se puede conseguir un delta. Entonces, yo tomo mi epsilon, en este caso, el epsilon de la función f, lo puedo tomar como yo quiera. Y lo voy a tomar como el epsilon que me dieron ellos, para el cual yo tengo que encontrar un delta, le voy a dar eso como el epsilon que ahora quiero que la función f me devuelva un delta, ¿no? Porque la definición del límite, digamos, como está dada, me deja dar epsilons y pedir deltas, ¿no? ¿Cuándo? Lo que ocurre es, si la quiero probar, yo tengo que, dado un epsilon, devolver deltas. Pero como ya lo tengo probado, esta parte es al revés. Doy epsilon, me devuelven delta. Cuando lo quiero probar, me dan un epsilon y yo tengo que devolver el delta. Entonces, yo doy el epsilon, que en este caso es el epsilon sub f, como el epsilon que me dieron sobre 2. Entonces, cuando yo lo uso en esta desigualdad, que me garantiza que puedo afirmar por cada uno de los límites, me quedan la suma de los dos epsilons. Y como cada uno de estos es epsilon sobre 2, suman epsilon completando la desigualdad. Comprobar eso ya está, sí o no. Fíjate que esto es lo que había que probar, ¿no? Que dado x menos p menor a delta, tengo que encontrar que f de x más g de x menos
A menos A más B tiene que ser menor a epsilon. Y fue lo que probamos, ¿no? Esto es exactamente igual que esto, y acá está el epsilon. Ojo que es correspondiente a un delta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el delta que usé? Usé este, el mínimo de los dos. Si ponías, por ejemplo, epsilon sobre otro número, no te quedaba, ¿no? Fíjate que en realidad lo importante es que sea más chico que epsilon. Si yo acá ponía epsilon sobre 4, esta parte me iba a quedar más chico que epsilon sobre 2, ¿no? Porque iba a quedar epsilon sobre 4 más epsilon sobre 4. Y bueno, en realidad, por transitiva, al ser menor que epsilon sobre 4, también es menor a epsilon. Entonces se cumpliría. No podría suceder que estos dos sumen más de epsilon, porque ahí sí no tendría sentido. Me dieron un epsilon y yo encontré algo que no era menor que epsilon. Pero con eso no queda probado, con eso queda probado para todo. Epsilon me preguntaba Pau, ¿no es como para ese epsilon específico en que es sobre 2 y eso? Fíjate, ¿no? Que yo en ningún momento impuse nada sobre el epsilon. Por ejemplo, ¿no? Me daban epsilon 1. El epsilon este era 1, digamos. Yo digo, esto vale 1 ahora. ¿No? Y yo digo, perfecto. Yo quiero que el epsilon f sea un medio. Perdón. El epsilon f sea un medio y el epsilon g sea un medio. ¿No? Entonces, vengo para acá, hago todo el planteo y me queda un medio más un medio que es igual a 1, se cumple la desigualdad. Si yo pongo ahora que esto es un medio también, por ejemplo, ¿qué ocurre? Yo voy a venir y al epsilon sub f va a quedar ahora un medio sobre 2, es decir, un cuarto. Y el epsilon de g también, otro cuarto. Entonces, vengo acá y me queda un cuarto más un cuarto, que va a quedar un medio. Y es el epsilon que me dieron. Entonces, para cualquiera sea epsilon, yo puedo tomar el epsilon sobre 2. Porque esto de acá es aplicar la propiedad del límite de los que ya tenemos dados. Mientras que lo que estamos buscando es que se cumpla la propiedad del límite sobre f de x más g de x. Fíjate que no impuse nada sobre el epsilon sub f. ¿Por qué? Eso es lo que les estoy tratando, lo que es difícil de explicar. Cuando yo busco demostrar un límite, yo tengo que tener, para cualquier epsilon se tiene que cumplir, ¿no? Para cualquier epsilon yo tengo que encontrar un delta. Pero como yo ahora tengo el hecho de que se cumple en estos límites de acá, es decir, el f de x y el g de x, yo lo que puedo hacer es dar un epsilon. Y como sé que existe el límite, digamos que el límite me devuelve un delta. Pero yo ahí no importa nada, esto ya está probado. Y acá yo lo que digo es, para este epsilon, devuélveme el delta, ¿no? Y me dio un delta sub f. Y para este epsilon, le pido al límite g que me devuelva otro delta, ¿no? Y yo lo que hago es, tomando los x que cumplen ambas propiedades, es decir, los que son menores a ambos deltas, me permiten afirmar que puedo decir que f de x menos a es menor a este epsilon y g de x menos a es menor a este epsilon. No entendí lo del mínimo de dónde salió. Ok, fijémonos en la definición del límite, ¿no? La definición del límite nos dice, para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que puedo afirmar que si se cumple que 0 es menor a x, a valor absoluto de x menos p es menor a delta, entonces f de x menos a es menor a epsilon, ¿no? Entonces, tengo que hacer un poco más de espacio, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo, por un lado, capaz que los hice ambos al mismo tiempo y no quedó muy claro. Yo puedo, por un lado, primero afirmo, ok, yo quiero encontrar el epsilon sobre sub f. A ver, voy a borrar. ¿Está bien? Si alguien tiene que copiarlo, hago imprimir pantalla porque voy a borrar. El pizarrón no me alcanza. Borro. Yo quiero afirmar, digamos, f de x menos a menor a epsilon sub f, ¿no?
Entonces, lo que yo puedo definir cualquier valor de epsilon sub f, porque yo ya sé que se cumple. Es decir, para cualquier valor de epsilon sub f, yo sé que va a existir un delta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo le voy a dar un valor de epsilon sub f. Voy a decir epsilon sub f igual a epsilon sobre 2, este de acá, ¿no? La definición del límite me dice que existe un delta sub f, ¿no? Entonces, existe un delta sub f tal que si x es menor a delta sub f, si x menos p es menor a delta sub f, menos p es menor a delta sub f, entonces tengo esta desigualdad. Si se cumple esta condición, voy a tener esta desigualdad, ¿no? Entonces yo voy a poder decir ahí que f de x menos a es más chico que epsilon sub f. Tengo que asegurarme de no quedarme sin tiempo, me quedan 2 minutos. Ok. Yo sé que si se cumple que x menos p es menor que delta sub f, entonces f de x menos a es menor a epsilon sub f. Perfecto. Que habíamos definido epsilon sub f como epsilon sobre 2. Yo tengo esta desigualdad para todos los x que cumplan esta condición. Ahora lo voy a hacer igual para g. Es decir, tengo g de x menos b menor a epsilon sub g igual a epsilon sobre 2 de vuelta. Esto es porque yo, como ya tengo demostrado el límite, yo puedo exigir cuál es este epsilon. Entonces yo digo que es epsilon sobre 2. Entonces, existe, como yo estoy pidiendo esto, existe un delta sub g tal que si x menos p es menor a delta sub g, entonces g de x menos b es menor a epsilon sub g, que de nuevo dijimos que es epsilon sobre 2. ¿Qué es lo que ocurre? Yo quiero usar estas desigualdades al mismo tiempo. Entonces, como yo quiero usar estas desigualdades al mismo tiempo, tengo que asegurarme que se cumplan estas dos condiciones que son necesarias para usar estas desigualdades. Tengo que asegurarme que las dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. Entonces, yo quiero que x menos p, digamos, yo quiero estos dos casos. Yo quiero que x menos p sea menor a delta sub f, y también quiero que x menos p sea menor a delta sub g. ¿No? Eso es lo que quiero que se cumplan al mismo tiempo. ¿Y cómo puedo asegurarme de que se cumpla eso? Puedo exigirle que sea menor al más chico de estos dos. Si yo digo que x menos p es menor, suponemos, ¿no? Suponemos que delta sub f es el más chico. Si yo digo que esto es menor a delta sub f, suponiendo que delta sub f es más chico que delta sub g, entonces, ¿qué ocurre? Tengo esto. Yo tengo que x menos p es menor que delta sub f, y sabemos que delta sub f es más chico que delta sub g. Entonces también se cumple que x menos p es más chico que delta sub g. Entonces, como x menos p es más chico que el mínimo de los dos deltas, puedo usar ambas desigualdades al mismo tiempo. Entonces, por eso es que defino este delta como el más chico de estos dos deltas. No me acuerdo quién estaba respondiendo, pero quedó claro eso. ¿Quedó claro por qué tomamos el más chico de los dos deltas? Era Valentina, Paula, Caro, no me acuerdo, un nombre así era. Sí, quedó claro, genial. Bueno, ya quedan 10 minutos, creo que voy capaz hago una más que es muy parecida a esta, porque en realidad las demostraciones de las propiedades de los límites son muy de este estilo. Es, conociendo dos límites, voy a llegar al tercero. Y si se fijan, el ejercicio A o sea, la parte A de este ejercicio, pedía demostrarlo con lambda más f de x, ¿no? Decía lambda de f de x acá con lambda un número. Lo que sucede es que es un caso particular de este, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, g de x como la función constante lambda, podría decir que esto es el límite, cuando x tiene a p, de f de x más lambda. Entonces, es por eso que la parte A es un caso específico de esto. Bueno. ¿Quedaba alguna duda de este ejercicio? Porque no me acuerdo. Hay un par de dudas, entonces, si quedó alguno con preguntas, que hable ahora o que calle para siempre.
No me parece haber quedado nadie genial. O sea, y ahora vamos a hacer la parte B, que es muy similar, pero con el producto de funciones, ¿no? Ahora lo que nos piden ver es que el límite de f de x, opa, eso no es, el límite de f de x por g de x, cuando x tiende a p, esto va a ser igual a a por b. ¿No? El ritmo de la demostración va a ser muy parecido. Vamos a plantear primero cuál es la definición de esto. Vamos a usar esto que ya que sabemos que es verdad y vamos a encontrar el delta que se requiere. Entonces, la definición de esto, ¿cuál es? Para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que para todo x que cumple que 0 es menor que x menos p, que es menor a delta, entonces se cumple que f de x por g de x menos ab es más chico que epsilon. Y de vuelta vamos a hacer algo muy parecido, que es, vamos a tomar esta expresión. Algo importante que si no la cara se queda mal grabada, me acordé, por suerte, ¿verdad? Creo que es que tengo que hacer esto. Ahí va. Y abrirme el chat. Ahí vamos a manipular esta expresión para llegar a la desigualdad de epsilon acá. Entonces, para esto vamos a usar lo que es la propiedad 29 de las notas. La propiedad 29 dice, si existe el límite f de x en P, y es un número, no es infinito, entonces la función está acotada. Pero yo va a quedar claro cuando lo uso, y les anoto el nombre de la propiedad para que la vean, pero esta es necesaria para un par de las propiedades que estamos probando ahora. Pero bueno, tengo esta igualdad, ¿no? Tengo esa igualdad, no, esa desigualdad. Y lo que voy a hacer es voy a manipular esta expresión sumando y restando algo, ¿no? En este caso particular, ¿qué es lo que se va a sumar y restar? A por g de x. Entonces yo voy a decir esto es más ag de x menos ag de x. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agrupar tanto por a por un lado y g de x por el otro. Entonces, ¿esto a qué es igual? Es igual a, ¿no? Está acá, por g de x menos b. Es decir, estoy sacando el AB y estoy quedándome con el A de factor común entre estos dos términos. A menos AB y AG de X, saco A de factor común y tengo G de X menos B. Y luego, en este otro término, voy a tener G de X de factor común y me queda más G de X por F de X menos A. Y ahora con esto vamos a usar la desigualdad triangular. Esto es menor o igual a... puedo sacar el A para afuera de este término y como valor absoluto de A, entonces digo valor absoluto de A por G de X menos B, más, no me va a entrar, G de X en valor absoluto también para afuera del producto por F de X menos A. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir muy parecido a la demostración anterior. Vamos a decir, bueno, esto ya es más para que lo entren lo detallen ustedes, pero vamos a tomar un delta, ¿no? Un epsilon, digo, epsilon sub g. Ahora va a ser igual a este epsilon que nos dieron sobre, fíjense que ahora tengo un valor absoluto de A en este lugar.
que no nos sirve. Entonces puedo decir epsilon sobre valor absoluto de A por 2. Y de esta forma, esto de acá termina siendo epsilon sobre 2, cuando tacho este valor absoluto de A con este de acá. Y luego determino epsilon sub f como... Y acá es cuando va a entrar en juego la propiedad 29. La propiedad 29 dice que si una función tiene un límite finito, en este caso, por ejemplo, g de x tiene límite b, lo que voy a poder decir es que esa función está acotada, ¿no? Y acá lo vamos a usar para decir que g de x está acotada por m, ¿no? Vamos a llamarle. Entonces, yo voy a tomar epsilon sobre, epsilon sobre valor absoluto de m, 2. Y lo que nos permite decir la propiedad 29 es que existe un m, existe m, tal que g de x es menor a m. Esto es en un intervalo, es en un intervalo alrededor de p, el punto del límite, ¿no? Entonces, para todo x, tal que es 0 menor a x menos p menor a 1 delta sub m. Esto lo permite decir la propiedad 29. Si yo puedo encontrar un intervalo en el cual la función g de x queda abajo de m, sí o sí, valor absoluto. Entonces, esto es lo que nos va a permitir acá, como yo voy a estar en un intervalo, ahora lo que voy a hacer es tomar de los 3 epsilons presentes, es decir, voy a tener el epsilon que me permite afirmar que g de x menos b es más chico a epsilon sobre valor absoluto de a por 2. Tengo el epsilon que me permite decir que f de x menos a es más chico a epsilon sobre valor absoluto de m por 2. Y después voy a tener el epsilon que me permite afirmar que g de x es menor a m en este intervalo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar con el más chico de esos tres. Entonces voy a decir que delta es igual al mínimo de delta sub g, delta sub f, delta sub m. El delta sub m sale de la propiedad 29, el delta sub f sale del hecho de que existe el límite de f, y el delta sub g sale del hecho de que existe el límite de g de x, ¿no? Y luego, bueno, no tengo espacio, pero lo que resta es decir, bueno, esto es menor o igual. Acá voy a encontrar que esto es propiedad 29. Acá. Esto es prop. Pizarrón chico, problemas grandes. Esto es la propiedad 29. Y luego, bueno, usando todas las propiedades al mismo tiempo, pueden decir que esto de acá, vamos a el verde para hacer el asterisco. Entiendo que me encantaría poder hacer esto en un pizarrón más grande porque queda más claro, pero ahora lo puedo. Esto de acá va a ser menor o igual, va a ser menor o igual a valor absoluto de A por epsilon sobre valor absoluto de A sobre 2 más valor absoluto de m por epsilon sobre valor absoluto de m por 2, y esto es igual a epsilon. Fíjense que lo único en realidad ahí que complica es usar la propiedad 29 para poder definir, para poder encontrar la cota de m, pero una vez encontrada pueden usar eso, y en realidad acá falta un menor o igual. Pero queda que esto es menor o igual a esta expresión de acá, y con esta expresión de acá se obtiene que esto, que es de lo que habíamos partido, termina siendo menor o igual a epsilon. ¿Por qué nos tomamos esto, epsilon sub g y epsilon sub f, tal que, dadas las restricciones necesarias, sumaban epsilon? Y ya es la hora, así que si queda alguna duda la contesto.
como siempre tienen mi mail para hacer consultas fuera del horario de clase. Y está, bueno, si no quedan dudas, dejamos por acá, creo. ¿Alguna duda? No parece. Bueno, saludos a todos. Buen reintegro a las clases. Y nada. Que sigan bien.